Hola amigos de la química, soy Claudio Fontán y en este vídeo voy a enseñar cómo se realiza el ajuste redox por el método del ion-electrón. Antes de empezar debéis de tener conocimientos básicos de reacciones redox y si no lo tenéis os recomiendo que visitéis el canal y veáis el vídeo de conceptos básicos de redox porque muchos de ellos los vamos a utilizar para el ajuste utilizando el método del ion-electrón. El enunciado que os pueden poner es relativamente sencillo porque os van a pedir que ajustéis esta reacción química, por ejemplo, utilizando el método del ion-electrón. Lo primero que debemos de saber es que el método de ion-electrón única y exclusivamente cuando tenemos disoluciones acuosas. No os preocupéis porque en la PBAU los ejercicios siempre van a ser con disoluciones acuosas. El primer paso que nosotros seguiríamos para ajustar por el método ion-electrón es asignar los números de oxidación a cada una de las especies que aparecen en la reacción. El sodio tiene número de oxidación 1, el bromo menos 1, más 1 para el hidrógeno, más 5, menos 2, 0, más 4, menos 2, más 1, más 5, menos 2, más 1 y menos 2. Este es uno de los conceptos previos que debéis de conocer. Con la variación de números de oxidación vamos a observar que el bromo, al aumentar su número de oxidación, se está oxidando. Por otro lado, el nitrógeno, al disminuir su número de oxidación, se está reduciendo. Esto nos lleva al segundo de los pasos, que es escribir las correspondientes semirreacciones de oxidación y de reducción. Antes de eso debemos de recordar que en disolución acuosa las especies iónicas, como puede ser el bromuro de sodio, están disociadas en sus iones correspondientes. Al ácido le pasa lo mismo, al bromo, al ser una especie en estado fundamental, no le pasaría, y el NO2, como es una especie covalente, tampoco estaría disociada. Las especies que están disociadas, nosotros nada más que nos vamos a quedar con los iones que participan en la oxidación o en la reducción. En este caso, no con el sodio positivo, solamente con el bromo, que es el que se oxida, ni tampoco con los protones, solamente con el nitrato, ya que el nitrógeno forma parte de él y es el que se reduce. Sabiendo esto, ya podemos escribir las semirreacciones de oxidación y reducción correspondientes. Tenemos que el bromuro pasa a bromo y que el nitrato pasa a NO2. Una vez escritas las semirreacciones de oxidación y reducción, podemos pasar al paso 3. En este paso 3 vamos a realizar el ajuste en masa de esas dos semirreacciones. El ajuste en masa quiere decir que tengamos el mismo número de átomos en los dos miembros. En este ajuste en masa no vamos a ajustar los oxígenos ni los hidrógenos. Ya veremos por qué. Realizamos el ajuste en masa, tenemos dos bromos y aquí nada más que tenemos uno, pues tendríamos que ponerle un coeficiente de 2. En el caso del nitrógeno estaría ya ajustado. Pasamos ahora al paso número 4, vamos a ajustar el hidrógeno y el oxígeno. Para ello es necesario identificar el medio en el que se produce la reacción. Vais a tener dos posibilidades, que se produzca en medio ácido o en medio básico. ¿Cómo vamos a ver si se produce en medio ácido? Puesto que uno de los reactivos va a ser un ácido. En este caso tenemos que la reacción se produce en medio ácido porque tenemos el ácido nítrico. Al producirse en medio ácido, el ajuste de hidrógeno y oxígeno se realiza de la siguiente forma. En aquel miembro donde falte oxígeno, para compensar se le añaden tantas moléculas de agua como oxígeno falten. Y en aquel miembro donde falte hidrógeno, se le añaden tantos protones como átomos de hidrógeno falten. En la primera semirreacción no hay ni oxígeno ni hidrógeno, por lo tanto no habría que ajustarlos. Y en la segunda vemos como tenemos 3 átomos y aquí tenemos nada más que 2. Por lo tanto, como hemos dicho, en el miembro donde falte oxígeno le añadimos tantas moléculas de agua como oxígeno falten. Como faltaba uno, le añadimos una molécula de agua.
pero ahora tenemos 2 hidrógenos de más. En el primer miembro tenemos que añadir 2 protones. En el paso número 5 vamos a ajustar, pero ahora en vez de ajustar en masa, lo vamos a hacer en cargas. Tenemos que tener el mismo número de cargas en reactivos y en productos. En la primera semireacción vemos que tenemos una carga negativa, pero como hay dos, tenemos dos cargas negativas. Las cargas siempre se ajustan añadiendo electrones. Añadimos 2 electrones a los productos para que tengamos el mismo número de cargas. En la semireacción de reducción tenemos una carga negativa y 2 cargas positivas. En total, una carga positiva aquí. Y sin embargo, en los productos no tenemos ninguna carga positiva. Debemos de añadir un electrón para que al sumar todas las cargas de los reactivos, una negativa, 2 negativas más 2 positivas, me queden 0 como tenía aquí. Cuando tengo ya las dos semireacciones ajustadas en masa, oxígenos e hidrógenos incluidos y en cargas, con los electrones pasaría al paso número 6. En este paso número 6 yo lo que hago es transformar las semireacciones para tener el mismo número de electrones transferidos en una y en otra. No nos olvidemos que estamos ajustando un proceso redox y en los procesos redox se caracterizan porque la transferencia electrónica de la especie que se oxida tiene que ser la misma que la especie que se reduce, es decir, el mismo número de electrones en una y en otra. Como tenemos 2 electrones en la primera y un electrón en la segunda, para que coincidan debería de multiplicar la primera por 1, pero se quedaría exactamente igual, y debería multiplicar la segunda por 2 para que se transfiera el mismo número de electrones. Al hacerlo vamos a tener 2 de nitrato más 4 protones más 2 electrones para dar 2 de dióxido más 2 de agua. Una vez que ya tengo el mismo número de electrones transferidos en la semireacción de oxidación y reducción, pasaría al paso número 7. En este caso se trata de sumar ambas semireacciones para obtener la reacción iónica global. Tenemos por un lado los reactivos 2 de bromuro, 2 de nitrato, 4 protones, y ahora daros cuenta de una cosa, tenemos electrones en los reactivos y en los productos, y además debemos de tener el mismo número de electrones, por lo tanto se van. Si alguna vez os encontráis alguna especie que se repite tanto en reactivos como en productos, deberéis hacer la resta y poner en el miembro donde haya más el resultado global de esa resta. Pasaríamos ahora a los productos y tendríamos dibromo y el dióxido de nitrógeno y 2 moléculas de agua. Esta sería la ecuación en forma iónica y debe de cumplirse que esté ajustada en masa y en carga. Vemos como tenemos 2 de bromo, 2 de bromo, 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno, 6 de oxígeno, 4 y 2, 6 y 4 protones, 4 protones. Y además debe de estar ajustada también en carga. 2 cargas negativas más 2 cargas negativas son 4 negativas más 4 positivas es 0, que es justamente las cargas que hay en los productos. Y para acabar pasaría al último paso, que sería el número 8. Este último paso lo que haríamos es pasar la forma iónica que acabamos de obtener a la forma molecular, ya que tenemos que tener el mismo tipo de reacción que teníamos originalmente. Aquí tenemos que tener cuidado con dos cosas, con los protones por un lado y con los iones espectadores, los que no han participado en la oxidación y en la reducción. Empecemos con el bromuro, que en la reacción original estaba como bromuro de sodio. Como tiene que haber 2, pondremos 2 de bromuro de sodio. El nitrato estaba originalmente como ácido nítrico, pero si os dais cuenta, cuando disociamos el ácido nítrico, lo disociamos en protones y en nitratos. Ahora tendríamos que meter 2 de nitrato, pero tenemos 4 de protones. Por lo tanto, meteremos
4 de ácido nítrico. Diréis, bueno, entonces el nitrato no está ajustado. Al final veremos qué hacemos con ello. El dióxido de nitrógeno originalmente estaba como dióxido de nitrógeno, por lo tanto 2 de NO2. El agua originalmente estaba como agua, 2 de H2O, y si os dais cuenta hay una especie que no ha entrado en el ajuste puesto que no participaba ni en la oxidación ni en la reducción, que es el nitrato de sodio. Justamente esa va a ser la que nos va a ayudar a ajustar esta diferencia que había entre los 4 protones y los 2 nitratos, que hemos elegido la más grande, que son los 4 protones, priorizando los hidrógenos. Metemos entonces el ion espectador, el nitrato de sodio, y ahora, como hemos visto, tenemos que meter 2. Los iones espectadores siempre lo tenéis que ajustar vosotros. ¿Por qué le has puesto 2? Porque aquí teníamos 2 sodios con nuestra reacción ajustada, y como en los productos no teníamos sodio, el único que entra es en el nitrato, entonces le ponemos el 2. Ya tenemos que tener la reacción ajustada. 2 sodios, 2 sodios, 2 bromos, 2 bromos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 nitrógenos, 2 y 2, 4, y 12 oxígenos, 2 por 2, 4, y 2, 6, y 6, 12. Esta es la que se llama la ecuación ajustada en su forma molecular. Si a vosotros piden que ajustéis con el método del ion-electrón y la ecuación os la dan en forma molecular, evidentemente el resultado tiene que estar también en forma molecular. Si os la dieran en forma iónica, nosotros la pararíamos en el ajuste en la forma iónica. Siempre tiene que estar ajustada en masa y en carga. Preguntas que soléis hacer. ¿Es posible ajustar esta ecuación redox utilizando el tanteo o el método matemático como habéis visto en años anteriores? La respuesta es sí, pero si en PEBAU os preguntan el método del ion-electrón, hay que hacer todo el desarrollo que nosotros hemos hecho. Espero que lo hayáis entendido y ahora solamente os queda practicar.